de producción. Tú me mencionabas el por qué se le pusieron nombres a las semillas de compañeros, héroes y mártires de la lucha. Bueno, el tema es una cuestión de responsabilidad histórica. La mayoría de nuestros compatriotas de los cuales pusimos nombres fueron verdaderos héroes y que hicieron hazañas o actos de gran nobleza en su vida y ofrendaron su vida precisamente. Por ejemplo, me voy a referir a Apolinario Serrano. Fue un líder campesino importantísimo en el surgimiento del movimiento revolucionario. Le pusimos una variedad de maíz el nombre de Apolonio Serrano. Desarrollamos un sorgo rojo para la ganadería que repele a los pájaros. A este le pusimos comandante Feliciano porque era un compañero de los primeros jefes de la zona metropolitana de San Salvador. También le pusimos comandante Susana, una variedad de maíz blanco. Esta compañera era hermana de Felipe Peña, que cayó en la zona de Chalatenango, al norte de Chalatenango. Fue una combatiente ejemplar. Una variedad de maíz amarillo que se le puso a Arlesiu, una compañera que cayó en la zona entre San Gerardo y Nuevo Edén de San Juan. Luego producimos un sorgo de consumo de doble propósito que le pusimos comandante Chano Guevara, reconocido líder y jefe guerrillero y líder de una de las organizaciones fundadoras del FMLN. Eso para mencionar algunos. Por supuesto, eso le creó el COSOR, incluso con los técnicos. Recuerdo que algunos de los técnicos investigadores inconformes, entonces les planteé que me explicaran a dónde decía la ciencia que a las semillas se les podría poner abreviaciones en siglas o códigos numéricos, que a dónde estaba ese asunto. Bueno, creamos una variedad de frijol que es muy demandado por los productores, que se llama EAC, Enrique Álvarez Córdoba. Entonces, claro, la gente que conoce de la historia del país sabe que, por ejemplo, la Escuela de Agricultura no le pusieron el nombre de un maestro, sino que le pusieron el nombre de Roberto Quiñones. Es el miembro de las 14 familias. Entonces era la hora de reivindicar a los que han estado y murieron del lado del pueblo. Entonces ese fue, digamos, como lo que inspiró el que tomáramos esa decisión de nombrar con nuestros héroes y mártires las nuevas producciones, las nuevas variedades de semillas. Cuando se está en el poder y no se hacen las cosas que podés hacer, es una tragedia. Yo considero que nosotros, nuestros errores fueron políticos y no fueron errores de falta de trabajo. Ahí están las obras. Otra cosa es que digan que han hecho de nuevo al Hospital de la Unión, cuando eso es falso. Otra cosa es que se ignore que el hospital de maternidad se creó un moderno hospital para la mujer. Las grandes obras de mejora de la vialidad en el país, para mencionar algo. Y así nos vamos señalando. Pero se cometió
cometieron otros errores y yo aprovecho que ustedes están transmitiendo para decirles que uno de los errores fundamentales es que el partido, como partido, no nos apropiamos de que éramos gobierno. Y muchos de nuestros cuadros cayeron en la trampa de la desinformación, de la mentira, y empezaron a creer más que ver lo que se estaba realizando. No es un problema del manejo de la técnica de la publicidad y de la propaganda, porque en lo posible se hacía ese trabajo, pero los errores políticos, esos cuestan, y cuando se cometen errores políticos no podemos estar buscando culpables, asumir que cometimos errores políticos que enojaron a la población, porque no solo fue la militancia, sino que la población nos pasó factura en febrero del 2019. Entonces, así el panorama global que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, si nos queda algo. Sí, Orestes Ortiz, ministro de Agricultura en el segundo gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Tenés saludos, Orestes, hay bastantes saludos. Obviamente, pues, por el tiempo, rapidito te saludan de Los Ángeles, de Maryland, de Nueva Jersey. Te preguntan, hay preguntas, Orestes, pero no las vamos a poder terminar todas. ¿Cómo? Aquí hay una confusión, lo ponen en signos de interrogación y dicen, pero nuestro partido, porque es alguien de Washington que tuvo que salir del país precisamente también por esa destrucción del sector agrícola. Y nos dicen ahora, pero ¿cómo pudo nuestro partido poner ministros neoliberales? El ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de la Defensa, que estuvo identificado con la Tandona. ¿Cómo se puede explicar tremendas, no sé cómo llamarle, dice, pero obviamente neoliberalistas de ministros? El gobierno estaba bien limitado. ¿Cuál sería, si hay alguna explicación? Hay más, Orestes, pero quedémonos en esa pregunta, sí, porque sí hay. Exacta, y es una pregunta valiosísima, es una pregunta de oro. Cuando yo hablo de los errores políticos que cometimos, estos son de los primeros errores en el gobierno, de nombrar gente que no estaba inspirada en nuestros ideales. Primero. Segundo, gente que había sido formada de manera específica por las instituciones del neoliberalismo en el país. ¿Quién los nombraba? ¿Quién los nombraba? Preguntan, ¿quién los nombraba? El presidente de la República, porque los ministros los nombra el presidente de la República. Miembro fundador del FMLN, miembro de los 5 comandantes, ¿verdad? Y al presidente, Orestes, rapidito, y al presidente de la República, ¿quién le daba esa orden o salía solo de él? Posiblemente en el cuerpo de asesores, pero es allí donde te digo, Pablo, que el partido falló, porque la dirección política del partido tenía que haber dicho esos cuadros no los respaldamos. El argumento que por las alianzas, la amplitud, no justifican por una parte, y por otra la historia nos demostró, porque te voy a contar algo para que oigan los compañeros que hicieron esta pregunta. Mira, cuando tuvimos una gresca en el gabinete económico con el ministro de Economía, porque llegó a plantearnos la eliminación de los subsidios al gas, a la electricidad. Eso estamos hablando del mes de mayo del 2015, digamos. En la Semana Santa del
del 2015, él había avalado un aumento al precio del interior del azúcar, que es un monopolio de los regalados, RAI, vacas. Y entonces tuvimos una gresca cuando yo le digo, mira, Salomón, ¿cómo nos vienes a pedir que le quitemos a la clase trabajadora los subsidios si tú le acabas de regalar en el aumento del azúcar más de 50 millones de dólares al monopolio del azúcar, y hoy nos vienes a pedir que eso nos va a costar la cabeza? Ese gabinete lo dirigía Roberto Lorenzana y yo me dirigí a Roberto y le dije en el debate, lo que pasa es que todavía nosotros no hemos escudriñado todo lo que hay que escudriñar sobre nuestras fallas, porque tuvimos fallas todos, ¿verdad? Pero las fallas estratégicas, le decía yo, ¿cómo podemos nosotros justificar ante la población ese golpe del subsidio? Eso nos pasó factura. ¿Por qué? Porque el ministro no estaba viendo a la gente del barrio, no estaba viendo a la gente que vive en otras condiciones en Soya, en Ilopango, en Mexicano, en Delgado, Apopa, etcétera. Estaba viendo otra perspectiva de país. Entonces, estos errores nos costaron mucho porque de ahí se derivaban políticas, acciones, actos. El tema de las pensiones, por ejemplo, es otro error. Toda la gente nos putea a nosotros por el tema de las pensiones. Y disculpen que use esta palabra muy salvadoreña, nos putea. Entonces, estas cosas son así. Y ahora algunos creen que no solo basta el mea culpa. Este es un tema que hay que seguírselo explicando a la gente para que retorne a la perspectiva. Porque la gente por estas cosas empezó a ver con desencanto su gobierno, al que creía en su gobierno, porque dentro y fuera éramos respetados y la población con una gran esperanza sobre nosotros. Pero bueno, yo trato con esto esclarecer un poco de que son, Pablo, más los errores políticos de decisiones estratégicas que fueron llegando a generar la ira de la población, o no le digamos ira, a generar el descontento de la población hacia nosotros, y por eso la situación que estamos ahora encarando, porque definitivamente la situación no es nada fácil para el partido ahora, y yo le pido a los compatriotas que están allá que es importante que reconstruyamos la rectificación del partido. El partido debe volver a ser un partido de los trabajadores en general. No hablo de la clase obrera, porque esto es más allá. La clase obrera era un concepto de principios del siglo pasado. Hoy es la clase trabajadora en su conjunto. Mira, te dicen aquí, Orestes, que es excelente esa idea de reconstruir la pregunta, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si es que ya nos mencionaste de que ministros neoliberales fueron aceptados por la dirección del partido, por el presidente, por Lorenzana. Arena nunca puso un ministro del FMLN, nunca puso un ministro anti-neoliberal. ¿Y por qué nosotros pusimos, por ejemplo, en economía a miembros de Arena? Esto tiene que ser explicado. Bueno, la misma ministra del Medio Ambiente que en la cara nos decía, yo no soy del FMLN. Sí, y claro, vos no le podés exigir a nadie que sea a la fuerza miembro del partido. Cuando yo hablo, compañeros, de reconstruir, es decir, reconstruir la utopía, reconstruir nuevamente la confianza en un proyecto político. Ese es el tema. Porque a pesar de los reveses, hay una militancia que sigue llevando en el corazón el sueño de un país mejor. Y por supuesto, yo soy de los que creo que debemos de estar preparados para la crítica
inexorable de la base del partido en primer lugar, y en segundo lugar